El atardecer caía sobre San Lucero como una manta de cobre bruñido, y el polvo suspendido en la calle principal parecía beberse los últimos hilos de luz. Desde la galería del almacén general, dos viejos jugaban damas apoyando las fichas sobre un tablero astillado. La mayoría de los hombres ya se había dispersado hacia los establos o la cantina, pero quedaba un silencio atento, expectante, que se concentraba en la figura rígida de una mujer de vestido crema, mirada fija y manos entrelazadas con una fuerza que dibujaba los nudillos blancos. Se llamaba Estela Montoya, y hacía apenas una semana su nombre era pronunciado con una mezcla de curiosidad y envidia. La futura esposa de Arturo Villaseñor, hijo del mayor comerciante de aperos y dueño de media línea de carromatos entre los territorios. Ahora, tras la puerta batiente de la cantina, el murmullo contenido iba creciendo como una corriente subterránea. Estela esperaba. Llevaba el cabello recogido en un moño algo ladeado, los alfileres a punto de rendirse porque los había colocado temblando. Había venido a buscar una explicación que se le negaba desde que recibiera, sin sello personal ni despedida verdadera, una nota de 3 frases. Debo partir. No puedo continuar con el compromiso. Perderás menos si aceptas ahora. No un perdóname, no un rastro de tinta que delatara emoción. Nada. Al otro lado de la calle, apoyado en la valla del corral, un hombre de hombros anchos, camisa de algodón gastada y sombrero oscuro, observaba sin ostentación. No llevaba armas a la vista, solo un cuchillo de uso diario en la cintura. Se llamaba Tomás Herrera, granjero de las Lomas Bajas junto al arroyo seco. Había traído 3 sacos de maíz para trocar por sal y clavos, y se encontró con el pequeño torbellino silencioso que era Estela en ese instante. No era la primera vez que la veía. Un domingo la escuchó cantar en voz baja a la salida de la capilla, pero ahora su postura herida le despertaba algo que había tratado de sofocar desde que enviudó hacía años. El deseo de pertenencia, de llenar con risas y voces el eco de su casa de tablas. Él no lo llamaba tener una familia en voz alta, porque en la llanura el anhelo pronunciado se secaba como planta arrancada. Lo llevaba adentro, simplemente. «¿Vas a entrar o vas a quedarte congelada ahí hasta que cambie el viento?», le dijo la dueña del hospedaje, una mujer corpulenta llamada Milagros, desde la puerta contigua, cruzándose de brazos. Estela giró apenas la cabeza y movió los labios sin emitir sonido. Luego, tragando, respondió: «Tiene que salir. Me debe palabras». Milagros bufó con una mezcla de compasión y resignación. Los hombres que se esconden detrás de vasos nunca pagan deudas de palabras en la misma noche. Tomás escuchó y alzó la vista. El sol ya se había inclinado tanto que el perfil de la sierra parecía un filo azul oscuro. Hizo un esfuerzo por volver a atar el saco que acababan de vaciar dentro del almacén, pero sus manos se demoraron. Una voz interna le recordó que no era asunto suyo. Otra, más baja, insistió: «Alguien debe decirle que se vaya antes de que la humillen más». Permaneció quieto. La puerta batiente finalmente se abrió con un golpe ligero. Salió Víctor, el capataz de la empresa de los Villaseñor, con las mejillas encendidas. Evitó mirar a Estela, pero ella dio un paso. «Víctor», dijo ella, firme, «¿dónde está Arturo?». Víctor tragó saliva. Miró a Estela apenas un segundo y luego desvió la vista hacia los barandales. «No está. Partió esta mañana». «Lo sé». «¿Por qué se fue?». Su voz se quebró en la última palabra como una cuerda mal tensada. «Negocios. Cosas de su padre». Se encogió de hombros. «No puedo decir más». «Sí puedes», susurró Estela. «Me dejó esta nota. Ni siquiera tuvo el valor de enfrentarse a mí». Víctor hizo un gesto con los dedos, como quien se limpia polvo inexistente de la camisa. «Estela, no puedo». En ese «no puedo» había algo más que resistencia. Había culpa. Tomás lo percibió desde la valla, y ese matiz le agregó combustible al fuego interno. Vio los ojos de Estela humedecerse sin derramar lágrimas. Ella reculó un paso, respiró hondo, y volvió a anclar los pies. «Pues ve, y dile que no lo aceptaré sin entender», pidió. Ya no sonaba suplicante, sino declarativa, y eso sorprendentemente hizo que Víctor apretara los dientes. «Estela», repitió. Luego, con un impulso torpe, añadió:
A veces, soltar es mejor que te arrastren. La frase quedó en el aire, irregular. Estela, pálida, cerró los dedos sobre la nota dentro del bolsillo interno del chal. El papel crujió. Víctor se dio la vuelta y volvió a entrar, empujado más por el deseo de escapar que por obediencia a lo que se le pedía. Tomás se apartó de la valla y cruzó la calle. Sus botas levantaron pequeños torbellinos de polvo. Se detuvo a un par de pasos, lo suficiente para no invadirla. «Señorita Montoya», dijo, probando si ella reconocería su voz. Apenas habían intercambiado saludos antes. Ella lo miró, tal vez más por reflejo que por recuerdo. «Buenas tardes», contestó en automático, aunque la tarde ya estaba casi ida. «No vale la pena quedarse aquí hasta que apaguen las lámparas». Tomás se tocó el ala del sombrero, inseguro del siguiente paso. Sanlucero repite las mismas palabras al caer la noche. No nacerá una respuesta nueva. «¿Usted cree que estoy esperando una respuesta pequeña?», replicó ella, y por primera vez en toda esa escena, una chispa de carácter verdadero emergió de la superficie rota. Tomás apretó los labios, asintiendo. «Creo que está esperando un rostro que ya se fue por el sendero largo, y que, si se queda, los curiosos harán festín con su silencio». Estela titubeó. El primer impulso fue rechazar la interferencia de un hombre prácticamente desconocido, pero la sensación de un cerco invisible apretando su dignidad la empujó a aceptar la cuerda tendida. Solo vine a que me diga por qué», musitó. «No es tanto pedir». «A veces lo más pequeño es lo que nadie sabe dar», respondió Tomás, sorprendido de poder articularlo. «Permítame escoltarla hasta la casa de su tía. Hay miradas que se vuelven cuchillos cuando oscurece». Ella tragó y asintió una sola vez. Caminó junto a él, rígida. Milagros les siguió con la mirada, chasqueando la lengua como quien ya había visto demasiadas historias torcerse de modos similares. A medida que avanzaban hacia las afueras del caserío, el aire se volvía más frío y la luz se pudría lentamente en violetas. Pasaron frente a la herrería, donde un calor residual escapaba por la puerta entreabierta. Un caballo relinchó detrás de ellos, impaciente. El silencio se llenó con el crujido de la grava bajo los pasos. «Usted es Herrera», dijo Estela de pronto, no como pregunta, sino para ordenar sus piezas internas. «Sí, Tomás Herrera. Mi tío le compró semillas una vez. Dijo que germinaban bien. Me alegra». Tomás forzó una sonrisa breve. Seguramente su tío cuidó la tierra como se debe. Las cosas crecen donde se las prepara. Ella pasó la yema de los dedos por la costura del chal, distraída. «Yo también me preparé», murmuró. «Aprendí a llevar cuentas, a organizar un hogar, a lidiar con un carácter obstinado como el de Arturo. Me preparé para un papel que me arrancaron en media función». Tomás no respondió de inmediato. El aroma a tierra seca y a pino distante le llenó la nariz. «Lo que se arranca sin explicación a veces vuelve de forma torcida», dijo al cabo. «Mejor construir otra cosa antes de que regrese a reclamar un lugar». «Usted habla como alguien que perdió algo», comentó Estela, entrecerrando los ojos. «Perdí a mi esposa», admitió sin dramatismo. «Una fiebre rápida. Hace años suficientes para que pueda nombrarlo sin quebrar. Y lo que planeamos juntos se disolvió». Estela giró la cabeza con un movimiento lento. «¿Y construyó otra cosa?». Tomás clavó la mirada en el sendero. Pequeñas piedras blanquecinas reflejaron la última luz como escamas. «Trabajo. Métodos para que el agua alcance los surcos. Silencios amables con mi yegua. Pero la casa sigue teniendo rincones que suenan huecos». «Entonces no me diga que simplemente construya otra cosa», replicó ella con una mezcla de reproche y cansancio. «No es tan fácil plantar sobre suelo que ha conocido raíces arrancadas». Tomás aceptó el golpe verbal con un gesto leve de la cabeza. «No le digo que sea fácil. Le digo que es posible antes de que aquellos que hoy discutieron a puerta cerrada decidan escribir su historia en versiones que le convengan». Estela frunció el ceño. «¿Qué discutieron? ¿Usted escuchó algo?». Tomás se maldijo internamente. No había estado pegado a la pared oyendo, pero la forma en que habían entrado y salido ciertos hombres de reputación ambigua le sugería que no era una simple borrachera la que retenía a Arturo, o lo había retenido hasta partir. «Solo vi rostros que no se juntan para brindar sin motivo», respondió con cuidado. «Y Víctor
No supo actuar como un hombre que defiende a su patrón con convicción. El silencio se alargó lo justo para que las palabras adquirieran peso. Llegaron frente a la casa de ladrillos sin revocar de la tía Pilar, la única pariente cercana de Estela en San Lucero. Una lámpara encendida filtraba una luz dorada por la ventana, dibujando rectángulos en el polvo. Desde dentro llegó el sonido de un mueble arrastrado. «No quiero que me vean entrar derrumbada», dijo Estela con voz áspera. «Mi tía me arrancará toda la historia, y no sé cómo decirla todavía». Tomás miró hacia la puerta. Luego, arriesgándose, ofreció. «Podría decir que la acompañé para entregar un mensaje, si necesita una excusa. O puede darse un minuto aquí afuera y luego entrar con la cabeza alta. Ambos caminos son suyos». Estela bajó la mirada a sus propias botas, que tenían un borde polvoriento. «¿Por qué? ¿Me ayuda?», preguntó, sin desafío sino con genuina curiosidad cansada. Tomás sostuvo la pregunta en el aire un segundo. «Porque nadie debería quedarse solo mientras se desmorona algo que planeó con esperanza», dijo al fin. «Y porque…» guardó el resto. Decir que anhelaba ver un futuro moldearse otra vez se sentiría como apropiarse de su dolor. Estela inspiró, dejando que el aire frío le limpiara la garganta. «Gracias, señor Herrera». Retiró lentamente la nota del bolsillo y la miró a contraluz. «Mañana buscaré otra explicación. Hoy no». Tomás asintió. «Si necesita ayuda para hacer cualquier recado, arreglar algo que él…» Se interrumpió. «Si necesita algo, estoy a un par de millas, rumbo al arroyo. Siempre hay trabajo que compartir». Los ojos de Estela hicieron un recorrido rápido por su rostro, como intentando fijar en la memoria un ancla segura. Guardó la nota nuevamente y se dirigió a la puerta. Antes de entrar, giró apenas. «Si mañana sigo sin respuesta, quizá acepte esa ayuda. Buenas noches». «Buenas noches, señorita». La puerta se cerró con un chasquido suave. Tomás permaneció un instante, escuchando voces amortiguadas detrás de la madera. Luego giró sobre sus talones y emprendió el camino de regreso al caserío para recoger la mula que había dejado atada. El cielo se llenaba de puntos pálidos, con la rapidez de una herida que sangra luz. En su pecho, algo que se había mantenido comprimido dio un pequeño estirón. Dentro de la casa, Estela enfrentaba ahora otro tipo de mirada, la inquisitiva y cargada de afecto recio de la tía Pilar. La mujer de trenzas grises la recibía con los brazos cruzados y el ceño armado como un arco. Estela improvisó, diciendo que se había demorado intercambiando un recado. Guardó para sí que el recado era el propio vacío. Esa noche, cuando el caserío quedó envuelto en el rumor distante de grillos y en el silbido ocasional de alguna puerta mal ajustada, Estela extendió la nota sobre la mesa pequeña de su cuarto. Encendió una vela hasta que la cera formó un charco. Observó cada trazo anguloso, buscando un temblor, un indicio de que el mensaje había sido escrito a la carrera, bajo presión. Vio algo, una ligera irregularidad en la inicial de su nombre, como si la pluma hubiera vacilado. ¿Remordimiento? ¿Prisa? ¿O un pulso alterado por otra razón? Sabía que a la mañana siguiente muchas miradas tentarían arrancarle el relato. Sabía que el puesto de su tío en el abastecimiento local dependía, en parte, de no enemistarse con los Villaseñor. Y comprendió, con un latigazo de lucidez, que su silencio podía ser interpretado como aceptación dócil, reduciéndola a la anécdota del compromiso roto. La idea le ardió por dentro. Se prometió algo entonces, no con un gesto dramático, sino apretando la nota contra la mesa. Encontraría la verdad detrás de la marcha de Arturo, y lo haría antes de que el pueblo decidiera tallar su versión de los hechos. No dejaría que la definieran por lo que él negó. En la distancia, un coyote aulló, y Tomás, en su cama de tablas, abrió los ojos como si hubiera escuchado el eco de una decisión que aún no conocía. La noche consolidó pactos silenciosos, y sin que ninguno de los dos lo supiera, en la loma del norte, una carreta que había partido al amanecer se había detenido en un campamento improvisado donde Arturo Villaseñor conversaba con hombres que no figuraban en ningún libro de cuentas. Sobre una manta extendida, un paquete de documentos cambiaba de manos mientras una lámpara temblorosa delineaba sombras inquietas. Algo que, de salir mal, arrastraría no solo compromisos personales, sino reputaciones enteras.
Estela dormía al fin, con los puños cerrados y la vela consumida. Tomás velaba alerta cada ruido de la granja, sintiendo que el amanecer traería más que luz. San Lucero, quieto, parecía contener la respiración antes de dejar caer la siguiente ficha del destino. El amanecer llegó con un filo metálico en el aire y un olor a pasto humedecido por un rocío mínimo, casi simbólico, que el viento reseco se apresuró a evaporar. Estela despertó antes de que la tía Pilar golpeara la puerta. La nota ya no estaba sobre la mesa. La había doblado y cosido discretamente dentro del forro de su chal durante la madrugada, temiendo que su propia desesperación la impulsara a releerla hasta desgastarla. Sentada en el borde de la cama, escuchó el tac-tac rítmico de la tía partiendo leña en el patio trasero. Ese sonido cotidiano le recordó que la vida común seguía avanzando aunque su compromiso hubiese quedado en ruinas. Bajó las escaleras intentando que los escalones no crujieran. Pilar, sin girarse, dijo: «Hoy todas vendrán con ojos curiosos. Las mujeres para fingir consuelo, los hombres para medir cuánto te derrumbas. Come antes de que empiece la procesión». «No quiero visitas», musitó Estela. «No decides eso. Decides solo si les das restos fríos o palabras que se sostengan». Pilar se volvió. Tenía la frente perlada de sudor leve y una ternura áspera en la mirada. «¿Piensas quedarte callada y dejar que construyan su versión?» Estela apretó los labios. «Pienso que primero necesito entender la verdadera». Pilar ladeó la cabeza como aceptando que ahí había una semilla de sensatez. «Entonces desayuna. Y cuando salgas, mantén la espalda recta. La compasión mal encauzada se pega como polvo húmedo. El cuando salgas llevaba implícito que Estela no se quedaría encerrada. Ella lo entendió. Masticó pan duro con café y el sabor casi no le dijo nada. Luego recogió el cabello, ajustó el chal, sintiendo la puntada donde yacía la nota oculta, y salió. La calle principal de San Lucero se sacudía de la quietud nocturna. El herrero atizaba el carbón, el pastor joven juntaba cabras rezagadas y un carretero renegaba de una rueda floja. No tardó en sentir miradas que la recorrían. Algunas eran frontales, otras se apartaban al ser correspondidas. Un grupo de mujeres fingió discutir sobre telas en la entrada del almacén y calló apenas ella pasó. Estela mantuvo un ritmo de paso firme, aunque cada músculo quería apresurarse o detenerse. Víctor estaba allí, inclinando un barril junto a un mozo. Cuando la vio, se tensó y casi resbaló con el propio peso del barril. «Necesito hablar contigo», dijo Estela, acercándose. Víctor examinó con urgencia los derredores, midiendo si la escena atraería oyentes. «Ahora no, ahora sí». Estela percibió un acceso de valentía eléctrica en su pecho. «Me debes algo más que evasivas». Víctor la llevó unos pasos hacia la sombra lateral del almacén, donde el olor a grano mezclado con cuero usado era intenso. «No debería...» Arturo se fue sin dar la cara, lo interrumpió. «Lo que no deberías es colaborar en su cobardía. ¿Negocios? ¿Qué tipo de negocios exigen abandonar un compromiso sin despedida?» Víctor apretó el puente de la nariz. «Estela, no entiendes cuánto...» Se detuvo. «Mira, hubo un acuerdo. Él creyó que era temporal. Pensaba regresar y explicarte que era para asegurar algo mayor». «¿Algo mayor que nuestra palabra?» La pregunta salió con un filo que sorprendió a ambos. Algo que lo sacaría de la sombra de su padre y... Víctor tragó. Había hombres, de otra parte, carromatos adelantados hacia el norte. No debía decir nada. Se suponía que tú aceptarías que lo dejaras ir. Menos daño. La indignación de Estela fue más fría que caliente, como un metal helado. «Así que escogieron por mí qué causaba menos daño», dijo despacio. «¿Y él sabía que yo me enteraría por una nota sin firma? ¿También lo consideraron estratégico?» Víctor resopló, sintiéndose acorralado. «No sé por qué escribió tan seco. Supongo que... lo apresuraron. Sé que la noche anterior se reunió con hombres que no aparecían en las listas de proveedores. Si quieres la verdad completa, solo él. Se la exigiré», lo cortó. «Dime, ¿a dónde van? ¿Hacia cuál ruta?» Víctor se crispó. 2 segundos, 3. Estela se preparó para otra evasiva. Entonces él murmuró: «Tomaron la ruta de la Loma Norte.
Buscan pasar por el desfiladero antes de que la caravana de vacunos cierre la garganta. Más allá, hizo un gesto vago. «Gracias», dijo Estela sin inflexión, y se marchó antes de que él revocara la confesión. Mientras ella se alejaba, Víctor apoyó la frente en la pared áspera, consciente de que acababa de empujar algo fuera de la línea prevista. Tomás había llegado temprano con un carretón pequeño cargado de sacos de cebada y una caja improvisada de calabazas. Había decidido, con pretexto de trueque, acercarse a la casa de la tía para presentarle a Estela una posibilidad de trabajo compartido, o al menos compañía. Al verla caminar con determinación casi voraz hacia las afueras del pueblo, instintivamente dejó lo que hacía y la siguió con prudente distancia, hasta que ella notó. «Señor Herrera», dijo Estela sin detenerse, «hoy no preciso escolta por lástima». Tomás apresuró el paso hasta quedar a su altura. «No traigo lástima en los bolsillos», respondió. «Traigo preguntas sobre por qué lleva esa prisa». «Rumbo a la Loma Norte», confesó ella al fin. «Me dijeron que la carreta de Arturo tomó esa ruta. Quiero ver con mis propios ojos indicios de que no fue obligado, de que hubo elección». Tomás calibró la idea. La Loma Norte no es un paseo. Hay tramos estrechos donde una mula mal calzada se resbala, y saliste sin cantimplora. Estela miró sus manos vacías, como si se diera cuenta recién de lo improvisado. «No pensé en eso. Solo necesito evidencia. Si la encuentro, podré decidir cómo sostenerme. Si no, seguiré esperando una explicación que quizá no llega». Tomás la estudió unos segundos. Luego asintió. «En mi granja hay agua fresca y 2 monturas listas. Si insistimos en ir, mejor hacerlo con juicio. Y no iremos más allá del arroyo seco sin señales claras. ¿De acuerdo?» Estela dudó, pero la lógica práctica se impuso. Asintió. El camino hacia la granja de Tomás los sacó de la vista directa del caserío. A ambos lados, las extensiones de tierra alternaban parches de cultivo y franjas de maleza baja. Una bandada de pájaros levantó vuelo desordenado cuando cruzaron un pequeño descampado. Estela notó que, a cada comentario que ella dejaba al aire, Tomás respondía no con soluciones instantáneas, sino con silencios contenidos, esperando la forma exacta de sus palabras, y eso le dio una especie de espacio mental para ordenar ideas. Al llegar, la granja mostraba su aspecto de labor resistente. Una casa de tablas reforzadas, un establo lateral con olor a heno seco, un conjunto de canales modestos desviando una hebra mínima de agua para humedecer surcos. Un perro viejo levantó la cabeza desde la sombra, los observó, decidió que no había peligro y volvió a acostarse. «Voy por agua y provisiones», dijo Tomás entrando. «Escoge si prefieres montar la yegua tordilla o la alazana. La tordilla es más paciente». Estela miró a los animales y eligió la tordilla, posando la mano en el cuello del animal con una suavidad meditada. La yegua exhaló, aceptando la caricia. Tomás regresó con 2 cantimploras, un pequeño paquete de pan y cecina y un lazo enrollado. «No iremos buscando pelea», aclaró, «solo huellas, y volvemos antes del sol alto para no dar de qué hablar». «Ya hablan», replicó Estela. «Pero que hablen de que tengo espina dorsal». Montaron. El primer tramo fue lento entre matorrales y piedras que exigían sortear. A medida que ascendían hacia la loma, el terreno se volvía más árido, la vegetación más rala y quebradiza. Estela sintió que su respiración adquiría un ritmo concentrado, alejada por un momento del bullicio mental. El viento en altura traía un eco apagado de coyotes lejanos y el chisporroteo de insectos invisibles. «¿Cómo eras antes?», preguntó Tomás de pronto. «Antes de pensar en casarte». Estela consideró el valor de dislocar la atención. Leía listas de mercancías de mi padre y le proponía reorganizarlas. Cantaba para mí. Imaginaba que cruzaría territorios antes de asentarse. Arturo ofrecía un tipo de viaje distinto, crecer dentro de un nombre reconocido. Inventé virtudes en ese molde. Se detuvo. Tal vez no mentía él. Tal vez me inventé yo. Tomás asintió, la vista al frente. A veces uno cultiva una semilla que nunca puso la tierra para recibir. El sendero se angostó en un paso de piedras irregulares. Allí, Tomás levantó la mano y desmontó. Se inclinó examinando el suelo. «Aquí pasaron carretas hace menos de un día», dijo.
El polvo está aplastado y aún no se formaron grietas de secado. Mira estas huellas. Una rueda dejó una marca más profunda, quizá por sobrecarga a un lado. Estela se agachó. A través de la guía de Tomás, vio las señales que a simple vista le eran un caos. Sintió una mezcla de excitación y aprensión. ¿Cuántas carretas? Difícil decirlo aquí, respondió. Pero veo al menos 2 patrones distintos de clavos en herraduras de mulas. Miremos unos metros más. Siguieron a pie unos tramos, llevando las riendas. Más adelante, en un recodo donde el viento había barrido parte del polvo, hallaron algo, un fragmento de tela oscura, enganchado en una espina baja. Estela lo tomó. Era una tira de paño fino, del tipo que Arturo prefería para sus chaquetas. La textura lo confirmaba. El corazón de Estela golpeó 2 veces con fuerza. No sabía si eso traía alivio o más preguntas. Íbamos bien, admitió. Él pasó por aquí, voluntariamente. Se le quebró apenas la voz. No hay señales de lucha, ¿no? Tomás recorrió con ojos expertos el entorno. No había marcas de forcejeo, ni huellas desordenadas fuera de la línea. No las veo, solo tránsito decidido. Se enderezó. Si seguimos, cruzaremos la cota donde el sol castiga peor antes de regresar. Y dijimos que hoy solo buscaríamos indicios. Estela apretó la tela en su palma hasta que el borde le marcó la piel. Esto basta, por ahora. Guardó el fragmento en el corpiño. Es prueba de que no fue arrastrado. Así que la traición, dijo la palabra con una aspereza que la sorprendió a ella misma, es elección consciente, o parte de un plan que no me otorgó lugar. Emprendieron el descenso. Esta vez el silencio no era incómodo. Era un reposo necesario mientras cada uno acomodaba su comprensión. A medio camino, Estela habló. ¿Siempre fuiste tan cauto para hablar? Tomás soltó un aire que podía ser una risa mínima. Antes hablaba más rápido. Decía cosas para llenar silencios. Tras la fiebre que se llevó a mi esposa, cada palabra dejó de parecerme urgente. Aprendí a no desperdiciar. Estela asintió con una gravedad que reconocía el coste detrás de esa lección. Al acercarse de nuevo al llano, divisaron un jinete solitario aproximándose desde el este con una caja cruzada en el lomo. Se trataba de Eusebio, el correo improvisado de la región, que a veces traía cartas y otras rumores disfrazados de recados. Levantó la mano en saludo. «Traigo notas de precios y un mensaje para la señorita Montoya», dijo, deteniéndose. Los ojos de Estela se abrieron en sorpresa tensa. «¿De quién?», preguntó, la garganta seca. «No lleva firma clara, solo inicial». «Ah, Eusebio», rebuscó en la bolsa de cuero y sacó un sobre pequeño, sin sello de lacre, doblado con prisa. Había polvo adherido a una esquina húmeda, como si se hubiera sostenido en una mano sudorosa. Tomás percibió la rigidez de Estela al recibirlo. Eusebio, ajeno al drama preciso de ese gesto, agregó: «Me lo entregaron en el cruce del arroyo Muerto al alba. Un mozo de los Villaseñor me alcanzó. Dijo que era urgente». Miró a Tomás. «¿Interfiero?» «No», respondió Tomás. «Gracias por el recado». Eusebio siguió su ruta con un silbido entre dientes, perdiéndose en la línea vibrante de calor que empezaba a levantarse del suelo. Estela observó el sobre como si pudiera leer a través del papel. Lo abrió con cuidado. Dentro había apenas 2 líneas. «No me sigas. No entenderías aún. Guárdate al margen y te lo explicaré si todo sale bien. También, perdón. Después». La segunda palabra parecía añadida en otra inclinación, más apretada. Estela sintió primero una oleada de furia incrédula. La misma condescendencia. El mismo presuponer su docilidad. Luego, algo más áspero. Un destello de temor a lo desconocido, que, si todo sale bien, implicaba. «¿Qué dice?», preguntó Tomás, sin invadir, pero reconociendo que cualquier decisión futura se inmiscuía ya en su esfera. «Que me quede al margen de algo que no nombra, que no entendería, y promete explicación si algo sale bien. El sí pesa como plomo». Tomás frunció el ceño. «Una promesa condicionada es la sombra de una promesa», dijo. «Y quien escribe eso ya sabe que el camino que tomó podría quebrar más de un lazo. ¿Por qué no confiar en mí desde el principio?» El aire que expulsó Estela tembló. «Si está envuelto en algo arriesgado, ¿por qué creer que dejarme en la oscuridad me protege?
Me expone a ser usada sin saberlo. Tomás no respondió de inmediato. Miró la línea del horizonte. Tal vez teme que, si sabes, no avales, y necesita la fricción baja para su plan. Oh, su voz bajó. Cree que la lealtad se conserva mejor si mantienes limpia la conciencia. Se equivoca. Las conciencias limpias por omisión se corroen igual. Estela sintió que la decisiva combustión interior tomaba forma clara. No pienso quedarme al margen. Investigaré qué negocio se gestó y con quién, antes de que él regrese dispuesto a servirme una explicación recortada. Tomás inhaló, y entonces, como asumiendo que ya estaba en ese sendero, dijo: «Entonces, tendremos que movernos con cuidado. Preguntar sin despertar alarmas. La gente habla cuando cree que dices otra cosa». La miró. «No haré nada que te comprometa. Pero si buscas un acto de justicia», la palabra surgió cargada de implicaciones, «necesitarás pruebas, no solo indignación». Estela dobló la nota nueva, y sin coserla, la guardó en el mismo forro donde estaba la anterior. Casi podía sentir cómo, juntas, las palabras secas de ambas formaban un núcleo duro. Regresaron a la granja. El sol ya hostigaba los techos. Tomás le ofreció agua fresca, y ella bebió despacio, como quien acepta un pacto. «Necesitaré saber quiénes son esos hombres que no figuraban en las listas», dijo. Víctor mencionó acuerdos. Si se trata de contrabando, de rutas alternas de mercancías no registradas, alguien en la cantina habrá oído nombres. «Y alguien en la cantina también informará que preguntaste», replicó Tomás. «Podría preguntar yo primero. Un hombre que comercia grano despierta menos suspicacia buscando saber quién mueve carretas grandes». Estela caminó hasta el umbral mirando la línea de luz fuera. «Acepto tu ayuda, pero no como salvavidas misericordioso», aclaró, «sino como compañero de un propósito. Si en algún punto esto te arrastra hacia una culpa que no te pertenece, te retirarás y yo seguiré». Tomás sostuvo su mirada y asintió lento. «He trabajado la tierra lo bastante para saber cuándo sembrar en conjunto y cuándo solo. Una sombra mínima de calor en la voz. En esto, sembrar solo sería desperdiciar temporada». Una brisa, leve pero persistente, movió una cuerda colgada. El golpeteo suave marcó un compás irregular que ninguno de los dos olvidaría, porque en ese instante quedaba sellada una alianza silenciosa que, sin que lo supieran, pondría sus nombres en boca de San Lucero por razones mucho más hondas que un compromiso roto. Muy lejos, en el campamento improvisado junto a una hilera de pinos retorcidos, Arturo hablaba en voz baja con un forastero de ojos acerados. Sobre una manta había mapas con marcas recientes y un saco de monedas contadas a medias. Arturo dudó un segundo antes de estampar su firma abreviada en un papel que no llevaría a casa. Ese temblor leve en su mano, el mismo que había marcado la inicial en la primera nota, sellaba un pacto cuyos bordes morales apenas comprendía. Un pacto cuyo desenlace todavía pendía de variables no dichas. Y una de esas variables, en el pueblo, había decidido no quedarse al margen. La tarde empezaba a hincharse de calor, y San Lucero, sin saberlo, avanzaba hacia una cadena de actos pequeños que, sumados, encenderían el gran giro que todavía aguardaba en la mitad del camino de esta historia. El cielo de media mañana parecía blanqueado por una cal que lo volvían plano y vibrante a la vez. San Lucero bullía con su rutina: martillazos, relinchos, discusiones sobre precios de grano, pero bajo esa capa habitual los rumores habían comenzado a coagularse. La muchacha plantada anda preguntando por rutas. Víctor transpira más que los barriles. Salieron carretas al norte, antes de que el alba secara el rocío. Las palabras circulaban como abejorros, chocando con las mismas paredes, buscando un alveolo donde depositar veneno o miel. Estela decidió no perder esa misma mañana en la sala de la tía, soportando visitas disfrazadas de consuelo. Apenas dejó un mensaje a Pilar: «Vuelvo antes del calor del mediodía», y se dirigió a la cantina con paso contenido. Sabía que entrar sola reforzaría la narrativa de obstinación, pero también abriría bocas. A veces el costo era el mismo a cambio de más datos. Al empujar las puertas batientes, el olor a cerveza agriada y madera empapada la abrazó. Había media docena de hombres dispersos. 2 jugaban cartas marcadas, otro contaba monedas.
y detrás del mostrador el cantinero, Prudencio, limpiaba vasos con una toalla que ya no desmentía la suciedad. Al verla, las conversaciones hicieron ese descenso notable, que no es silencio completo, pero sí cambio de corriente. «Busco a alguien que haya oído sobre una caravana Villaseñor rumbo a la Loma Norte», dijo Estela avanzando hasta el mostrador. Prudencio la miró con una mezcla de cautela y curiosidad lisonjera. «Señorita Montoya, aquí se oyen muchas cosas y pocas se instalan. ¿Qué quiere pagar por ruido?» «No compro ruido», replicó. «Intercambio respecto. Dime solo si salieron con hombres que no son de sus listas usuales». Un hombre del rincón, de barba rala y camisa abierta, soltó una risa breve. Salieron con forasteros de monturas oscuras. Uno tenía un sombrero más fino que lo que esta tierra acostumbra. Golpeó la mesa con los nudillos. Traían cajas embaladas sin marca, ni aperos, ni sal, ni harina. Cajas lisas. Eso no es costumbre. ¿Y quién lo dijo?, preguntó Estela, girando. «Lo vi al amanecer cuando buscaba a mi mula que se desataba», contestó. «Y vi a tu firmar un papel sobre la barra de un carretón». Firmó rápido, como quien imita su propia letra antes de que tiemble. Prudencio chasqueó la lengua. «No metas a la señorita en suposiciones, Cañas». «No supones cuando ves», insistió Cañas. «Llevaban alforjas pesadas para quien dice que adelanta mercancía. Pesan distinto las monedas que los sacos de grano, y esas alforjas colgaban con el centro hundido». Estela sintió un latido en la sien. Coincidía con la idea de un trato irregular, quizá intercambio de dinero por algo que aún no entraba en libros. Dio un paso atrás, midiendo si valía la pena una pregunta más arriesgada. ¿Alguien habló de rutas secundarias, de evitar la garganta principal? Murmuraron: «Desfiladero chico», dijo Cañas con prontitud, feliz de ser escuchado, y que necesitaban cruzar antes de que bajara la tropa de vacunos. Si no, tendrían ojos encima. Prudencio bufó, resignado. «Lo único que te diré yo es que la noche antes, Víctor compró más licor del habitual y no dejó fiado. Eso es signo de que esperaban contar monedas nuevas pronto». Estela recogió esa pieza. No había más que arrancar sin volverse presa de la curiosidad malsana de los otros. Salió. La luz exterior la golpeó con una claridad casi agresiva. Tuvo que entrecerrar los ojos. Encontró a Tomás esperándola en el borde de la calle, con 2 sacos ya cargados en su carretón. Había preferido no entrar a la cantina. Un granjero preguntando por rutas ajenas podía alarmar. «¿Qué obtuviste?», preguntó él en tono bajo. Estela resumió: «Forasteros, cajas lisas, firma apresurada, alforjas pesadas». Tomás golpeó suavemente el borde del carretón con los dedos, marcando un ritmo mientras pensaba. «Cajas lisas evitan marcas de inventario. Pueden ser herramientas nuevas o algo que no quieren declarar». Hizo una pausa. «¿Armas? ¿Medicamentos de alto valor? ¿Documentos? Los Villaseñor manejan aperos y transporte, no armas», dijo ella automáticamente, repitiendo la narrativa pública. El eco de su propia frase le sonó a ingenuidad previa. «El que maneja transporte maneja puertas», corrigió Tomás. «Y quien maneja puertas decide qué deja pasar sin etiqueta». Fueron juntos hasta la casa de la tía. Pilar salió a la puerta con los ojos entrecerrados. «Ya vino una mujer a preguntar si estabas llorando», anunció sin saludo. «Le dije que estabas revisando cuentas. No me desmientas». «No lo haré», respondió Estela. «Me ausentaré de nuevo esta tarde a revisar otra cosa». No dio detalles. Pilar alzó una ceja, pero respetó el silencio. Tomás y Estela se dirigieron luego a la granja. Habían convenido repasar cualquier indicio con más discreción allí. Dentro de la casa de Tomás, la luz filtrada por una tela fina creaba un ambiente de penumbra amable. Sobre una repisa había una caja de madera cerrada con una tira de cuero. Estela, mientras Tomás dejaba las riendas fuera, se acercó sin intención de husmear, solo para evitar quedarse quieta en el centro de la sala. La caja tenía una marca, una flor de 4 pétalos sencillos tallada a cuchillo. El diseño le resultó familiar. Frunció la frente. Recordó un broche que Arturo le había regalado al anunciar el compromiso. Un metal sencillo con el mismo símbolo, que él llamó una flor provinciana sin pretensión, diciendo que había pertenecido a su difunta hermana.
Ella nunca lo usó mucho porque el alfiler era frágil. Su respiración se detuvo un instante. Cuando Tomás entró, la encontró con los dedos sobre la flor tallada. El gesto de él, imperceptible, fue de contención, como si una mano invisible le apretara el pasado contra el pecho. «¿Qué es esta caja?», preguntó Estela, su voz ahora tensa con una curiosidad diferente. Tomás se quedó quieto medio segundo demasiado, y ese intersticio bastó para que Estela entendiera que había un territorio que él no le había mostrado. «Es de mi esposa», dijo él, al fin. «Era. Tu esposa». Estela avanzó un paso. «Arturo me regaló un broche con esa flor. Dijo que era de su hermana fallecida. ¿Por qué tu esposa y la hermana de Arturo compartirían el mismo símbolo tallado a mano?» Las piezas se encajaban con brusquedad. A menos que fueran la misma persona. El silencio se densificó. Tomás se frotó la frente, cruzó la habitación y se apoyó en la mesa, mirando un punto vacío para ordenar la forma de la verdad. «No quise ocultártelo por manipularte», empezó. «O quizás sí me engañé creyendo que no era ocultación sino prudencia. Mi esposa se llamaba Lucía Villaseñor. Se enamoró de mí cuando venía a comprar semillas con un criado. Su padre consideró que se ensuciaba el apellido al casarse con un granjero que no tenía más patrimonio que surcos y técnicas de riego. Ella se vino igual. Nunca la perdonaron del todo. Murió de la fiebre 2 años después. Desde entonces, el apellido Villaseñor y yo coexistimos a distancia. Cuando te vi la primera vez, temí que supieras y me ubicaras en la misma órbita que tu compromiso. Pero no reconociste el símbolo, así que dejé la verdad en reposo». Estela abrió la caja con dedos que temblaban ligeramente. Dentro había 2 cartas dobladas con cuidado, una cinta y el mismo broche que Arturo le había entregado, solo que con el metal bruñido por otro tiempo. El suyo, guardado en un cajón, era réplica fiel. «Me dio una copia», susurró. «¿Sabías que lo haría?». Tomás negó. «No. Supongo que quiso concederte algo que fuese historia de familia, para hacerte sentir incluida, o un ancla simbólica». Sus ojos se apagaron un poco. «Lucía me pidió antes de enfermar que no dejara que la memoria de ella se volviera arma de condescendencia. Durante el compromiso de Arturo contigo, nadie mencionó a su hermana. Era una sombra conveniente. Yo no quise presentarme como el viudo Villaseñor y arrojarte peso extra». Estela sintió una mezcla de ofensa y comprensión tortuosa. «Me pediste confianza para investigar», dijo despacio, «y ocultabas un lazo directo que podría teñir tus motivos. Buscas justicia por Lucía, o por lo que están haciendo ahora». Tomás aceptó el golpe verbal, de nuevo. Ambas cosas. Se obligó a mantener la mirada. Mi silencio fue cobardía adornada de prudencia. Pensé que, si revelaba el parentesco, creerías que te instrumentalizo, pero ahora el ocultamiento pesa más. Haz con esta verdad lo que debas. Si decides que mi ayuda contamina tu búsqueda, me aparto». Estela tomó aire. Dejó que su pecho se llenara y vaciara con violencia antes de responder. «No necesito pureza perfecta. Necesito claridad de intereses. Si me mientes otra vez, te apartarás no por decisión tuya, sino porque te exigiré distancia». Pasó los dedos por la carta de arriba sin abrirla. «¿Puedo leer?». «Son tuyas si te sirven», dijo él, y esa generosidad le añadió un matiz de sinceridad a su confesión. Estela desenrolló la cinta que ataba las 2 cartas. La primera era breve, con letra inclinada y firme. «Tomás, he hojeado el libro mayor que Arturo guarda a veces en casa de nuestro padre. No cuadra con lo que pasa por la bodega. Entradas y salidas de cajas sin marca, números en columnas paralelas. Hay rutas que no figuran en mapas de transporte público. O quizás son adelantos para el norte y el oeste, pero temo que escondan otras mercancías. No entiendo. A Arturo le dijeron que es el modo de crecer fuera de la sombra paterna. No me gusta el brillo en los ojos de un forastero que vino ayer. Lucía». La segunda carta estaba arrugada en los bordes, escrita días después. «Temo enfermar. Hay fiebres en el pueblo de arriba. Si me ocurre algo, no dejes que usen mi silencio para legitimar tratos turbios. Si Arturo se mete hondo, habrá un punto donde creerá que hace lo correcto por la familia. Recuerda, las rutas invisibles siempre se pagan con alguien que no las tomó. Guarda la flor. No dejes que la conviertan en adorno hueco».
Estela apretó la carta contra el pecho un momento. El aire le supo a polvo y a determinación. «Tu esposa vio el germen del negocio antes de que explotara», dijo. «Y ahora se repite con Arturo comprometido en rutas invisibles. Mi compromiso pudo ser una forma de adornar respetabilidad mientras gestaban esto». Sus ojos ardieron. O tal vez él creyó que casarse conmigo crearía un lazo que lo amarrara a la cara limpia del comercio. Al no lograr separar su plan de mi conciencia, partió. Cualquiera sea el ángulo, se permitió decidir mi posición sin mí. Tomás asintió, atento a la mezcla de dolor e impulso estratégico que se formaba en ella. «Tengo un fragmento de libro mayor», añadió de pronto, dirigiéndose a un cajón que abrió con llave. Sacó una hoja arrancada, con números y anotaciones. En un margen había iniciales, AAB, y al lado abreviaturas. Tomás explicó. Lucía la guardó sin que yo lo supiera. La encontré tras su muerte y no supe qué hacer. Hay columnas dobles, una de fletes y otra de F, con cifras mayores. Puede implicar cobros por transporte no declarado o doble contabilidad. Estela comparó la caligrafía de la hoja con la de la nota de Arturo. Las letras se parecían, pero había diferencias. En la hoja extensa la A era segura. En la nota de ruptura, la A titubeaba. Tal vez la prisa, tal vez otra mano copiando. Recordó lo que dijo Cañas, como quien imita su propia letra. Una posibilidad vertiginosa atravesó su mente. ¿Y si la primera nota la escribió él bajo presión? Susurró. La irregularidad en la inicial, el tono frío, alguien dictando. Y la segunda, con ese perdón, después, agregado con otra inclinación, quizá docilidad forzada, o quizá él mismo dividido. Tomás ladeó la cabeza. O un socio que quiso asegurarte lejos. Hizo una mueca. Las firmas coaccionadas a veces tiemblan en la primera traza donde la mano busca su hábito. Estela sintió que el tablero entero se reconfiguraba. Ya no se trataba solo de la humillación de un compromiso roto, ni de un hombre cobarde. Era una red nacida años atrás, observada por una hermana que no fue escuchada y ahora expandida con rutas secretas, doble contabilidad y la posible instrumentalización de su propia figura como cubierta social. La traición estaba incrustada desde antes de su llegada. Su dolor personal era apenas una pieza de un patrón que, de no romper, arrastraría reputaciones y quizás convertiría a inocentes en chivos expiatorios cuando algo saliera mal. Se enderezó con una energía nueva. Entonces el objetivo ya no es solo saber por qué me dejó, dijo con voz firme. Es impedir que cierren este ciclo que empezó antes de Lucía, y usen mi silencio para consolidarlo. Si Arturo es parte consciente, afrontará consecuencias. Si está atrapado, lo veremos por sus actos cuando regrese. Pero no dejaré que los forasteros y los suyos nos dibujen como ingenuos y cómplices por omisión. Tomás la miró con una mezcla de respeto y una sombra de temor por la magnitud de lo asumido. ¿Qué harás? Reuniré 3 cosas. Esta hoja del libro mayor, las cartas de Lucía y algún testimonio de terceros sobre las cajas lisas y la firma apresurada. Con eso, si debo confrontar a Arturo ante su padre y los que intenten protegerlo, no será solo con acusaciones vagas. Y si se intenta sellar el trato final, quizás podamos interrumpirlo antes de que crucen la garganta de regreso. Necesitaremos saber cuándo piensan volver, observó Tomás, y vigilar la garganta pequeña. No podemos hacerlo solos sin levantar sospechas. Si pides ayuda a tu tío, él temerá perder clientela, Villaseñor. No lo involucraré hasta tener lo suficiente para que no parezca chisme. Tomás se permitió un instante de vulnerabilidad. Estela, si en el camino descubres que Arturo quiso realmente protegerte, eso no borra la arrogancia de decidir por ti. Pero podría cambiar el modo en que cierras esto. Tenlo en cuenta para no cegarte al matiz. Ella asintió, reconociendo en esa advertencia un intento honesto de mantenerla equilibrada. Y tú, Tomás, lo miró de frente. Si tu deseo de justicia por Lucía se vuelve ansia de venganza, me lo dirás antes de contaminar mi juicio. Lo sabrás por mi cara antes de que yo logre nombrarlo, admitió. Vigílame. El pacto se renovó sobre cenizas remecidas. Ahora ambos se conocían en la fragilidad y en la intención. La revelación había cambiado el eje.
La mitad del camino ofrecía ahora una ruta distinta. Ya no caminarían buscando solo una explicación de abandono, sino desmontando un tejido de rutas invisibles y decisiones heredadas. Afuera, una nube de polvo lejana ascendía donde la planicie se ondulaba. Un pequeño grupo de jinetes cruzaba, irrelevantes para la mayoría, pero cada movimiento en el territorio podía ser pieza que encajara luego en una escena mayor. Sanlucero respiraba a ritmo regular, inconsciente aún del latido acelerado que ahora animaba a 2 de sus habitantes. Estela cerró la caja de Lucía con cuidado, como quien baja un telón parcial para preparar el siguiente acto. La flor tallada brilló un instante con la luz sesgada del mediodía. En ese brillo, ella eligió no ser solo heredera de una afrenta, sino arquitecta de la ruptura de un patrón secreto. Muy lejos, en el campamento improvisado, Arturo doblaba mapas sin saber que una carta antigua y un dolor no resuelto habían resucitado en su contra, o para su posible rescate, una alianza inesperada. Y sobre la mesa donde sellaba acuerdos todavía quedaban cenizas recientes de un fuego pequeño. El humo residual subía recto, señal de aire quieto, calma antes de un movimiento brusco. La historia había alcanzado su bisagra. Al otro lado del giro, ya nada se interpretaría con la misma simplicidad. La segunda mitad aguardaba con preguntas más densas que respuestas, y la tensión, lejos de disiparse, encontraba ahora raíces hondas para crecer. La tarde se desgranaba en luces doradas cuando Estela y Tomás decidieron que el siguiente paso sería escuchar a quienes movían mercancías menores por rutas secundarias. Los arrieros modestos, los pastores que cruzaban veredas sin figurar en libros. Ellos conocían mejor que nadie los cambios de circulación y podían haber visto a los forasteros. Sin embargo, cada pregunta debía vestirse de casualidad. Esperaron a que el sol descendiera un poco. El calor más crudo empujaba a los hombres a las sombras, volviéndolos más propensos a conversar para ahuyentar la inercia. Tomás sugirió acercarse al abrevadero común, donde los pastores con cabras paraban al regreso. Estela, con un pañuelo distinto al habitual para no reforzar su imagen inmediata, caminó a su lado. Aún así, algunas miradas la reconocieron y murmuraron. Ella sostuvo el mentón con la firmeza de quien ya no pedía permiso para estar en su propio pueblo. El primero en aportar algo fue un muchacho de rostro pecoso que atendía un puñado de ovejas rezagadas. «Vi carretas sin marcas 2 noches atrás», dijo cuando Tomás comentó, como al pasar, lo escasa que andaba la harina en días previos. «Cajas lisas, sí», y uno de los hombres se quejaba de que el chico no debía llevar papeles encima. Le dijeron que lo firmara rápido y guardara el cuaderno en la manta. Yo estaba lejos. El viento me trajo medias frases. «¿Escuchaste algún nombre propio?», preguntó Estela con suavidad, evitando sonar interrogadora. Nombraron a uno como Rentería o Renter, algo así, y dijeron, «Cuando el viejo quiera cuentas claras, ya estará hecho». Se encogió de hombros. Supuse que hablaban de ajustar fletes. Estela y Tomás intercambiaron una mirada. El viejo bien podía ser el padre de Arturo. Si estaban retardando explicaciones para consumar un acto, la ventana para frenarlos se angostaba. Se retiraron antes de llamar más atención, llevando consigo la nueva pieza, un posible apellido y la noción de que había prisa deliberada por cerrar algo antes de una revisión. En la casa de la tía Pilar, Estela sorteó la mirada inquisitiva con una explicación honesta a medias. «Hay cuentas dobles rondando el apellido Villaseñor. Necesito entenderlo». Pilar, cuya dureza era más un mecanismo defensivo que insensibilidad, la observó largo rato y luego asintió. «Tu orgullo roto puede secarse o germinar rabia. Si eliges hacer algo con cabeza, te apoyaré cerrando puertas a chismes. No destruyas tu nombre en una carrera sin cálculo». «Justo eso intento evitar», respondió Estela. Esa noche, la cocina de Tomás se convirtió en mesa de planificación. Extienden sobre la madera la hoja arrancada del libro mayor, las 2 cartas de Lucía, ya copiadas en un pliego adicional por si se perdía el original, el fragmento de tela recogido en la loma y la segunda nota de Arturo. A un lado, Estela enumeraba en voz baja lo que tenían. Prueba material de doble contabilidad incipiente.
Testamento de un testigo sobre cajas lisas y firma apresurada. Cartas que datan de antes, mostrando continuidad del patrón. Evidencia física de la ruta tomada. Y ahora, un posible apellido. Rentería, o similar. Tomás añadió. Y la conducta nerviosa de Víctor. Falta saber cuándo regresan y qué transportan exactamente para decidir si interceptar exhibiéndolo o esperar su llegada y confrontar dentro del pueblo. Si lo dejan entrar, tendrán oportunidad de dispersar y esconder cajas antes de que reunamos gente para ver, respondió Estela. Interceptar en la garganta nos daría escenario cerrado, pero también riesgo. Somos dos. Podemos no estar solo tú y yo, dijo Tomás meditativo. Hay alguien que no teme al apellido Villaseñor, el viejo maestro Herrera del Molino, que siempre les reprocha el precio del transporte. Y Casilda, la partera, que nadie quiere enemistarse con ella porque termina sabiendo vidas enteras. Si ellos presencian, su palabra pesa. Estela visualizó la escena. Un paso estrecho, carretas intentando cruzar antes de ser vistas y testigos irreprochables atestiguando lo que contienen. El riesgo era real. Si los forasteros eran de temperamento áspero, podían intentar intimidar o apartarlos a empellones. No podían apostar a la confrontación abierta, pero sí a la fuerza social de la mirada. Necesitamos información de cuándo prevén volver, dijo. Víctor podría saberlo, pero si lo aprieto, podría alertarlos. Tomás apoyó el dorso de la mano en la mesa, reflexionando. Víctor suda culpa, pero quizás teme más quedar hundido si el negocio sale mal que hablar. Si le damos una salida, podría cooperar. ¿Una salida? Ofrecerle que si colabora mostrando la hora de regreso, lo usaremos como testigo de limpieza en vez de como cómplice. No es una mentira. Podrá decir que facilitó evitar algo mayor. Estela dudó. Usar medias promesas la ponía en un terreno que le olía a lo mismo que denunciaba. Tomás pareció leerlo. No le prometerás impunidad total, aclaró. Solo que reconocerás su ayuda ante quien corresponda. A veces alguien da un paso correcto tarde si se le tiende un punto de apoyo. La decisión se tomó. Mañana Estela hablaría con Víctor bajo condiciones que no levantaran sospechas. Antes de irse esa noche, Estela observó una vez más la caja de Lucía. La flor tallada parecía un ojo quieto. Ella quiso que esto no se perpetuara, dijo, como afirmando ante la ausencia. No pienso fallarle sin haber intentado. Tomás respondió solo con un leve sí, que llevaba una promesa silenciosa de estar presente. El alba siguiente trajo un resplandor pálido que apenas coloreaba las tablas. Estela interceptó a Víctor detrás del almacén, donde descargaba sacos. No perdió tiempo con cortesías. Sé de las cajas lisas, de las firmas apresuradas, del apellido que ronda y de la doble contabilidad. Enumeró sin subir la voz. Tienes una oportunidad de no ser tragado cuando esto salga a la luz. Dime cuándo regresan y por qué la prisa antes de una revisión del padre de Arturo. Víctor palideció. Miró a su alrededor. Acercó el rostro. Regresan mañana al filo de la tarde, antes de que la caravana de vacunos grande baje, susurró. Traen mercancía no declarada. Piezas metálicas finas, componentes. Dicen que abrirán un nuevo ramo de comercio más rentable que aperos simples. Pero entran sin pagar gravámenes de paso. Usan rutas alternas y reparten monedas a postas pequeñas. Creen que cuando esté dentro y se muestre la ganancia, el padre cederá. Rentería organiza, no es de aquí. Tenía las manos húmedas. Arturo quiso primero hacerlo por el lado claro. Lo postergaban. Lo convencieron de que un golpe inicial lo emanciparía. Cuando vio que te arrastraba, quiso frenarlo, pero ya había firmado avances. Le exigieron que cortara el compromiso hasta consolidar, para que nadie vinculara emociones a decisiones. Decisiones que definían mi vida, replicó Estela con amargura controlada. Lo sé, dijo Víctor, y sé que me odiarás quizá igual. Pero si vas a hacer algo no vayas sola. Es gente que confunde discreción con amenaza. Y... se quebró un poco. Yo puedo hacer que se detengan en la garganta chica media hora por ajuste de rueda. Ganarías tiempo para reunir testigos. Después no podré protegerte. Estela calibró la oferta. Era valiosa. Hazlo, y no alertes a nadie de mi parte. Si traicionas esto, sabré que te eliges a ti mismo hasta el final.
Si cumples, tendrás oportunidad de decir que evitaste que cruzaran oscuro, dijo con frialdad proporcional. Víctor asintió, tragándose algo parecido a una súplica. Volvió al trabajo con movimientos rígidos. Estela buscó a Tomás y le transmitió la hora estimada. Trazaron la secuencia. Tomás iría al molino a hablar con el viejo Herrera, presentándole el tema como verificar un rumor de cobro ilegal de paso que afecta a todos, y Estela se acercaría a Casilda bajo pretexto de acompañarla a buscar hierbas cerca de la garganta. Si coincidían allí justo cuando la caravana quedara detenida por la supuesta rueda ajustada, ya habría ojos. También llevarían discretamente las cartas y la hoja, por si había que mostrar fundamentos. El reclutamiento del viejo Herrera fue más sencillo de lo previsto. Bastó mencionar la posibilidad de transporte libre de gravamen para que su indignación ancestral se prendiera. «Siempre se creen por encima de los acuerdos de paso», gruñó. «Si pillo algo, lo diré en la plaza, aunque me queden 2 dientes para pronunciarlo». «Voy». Casilda, en cambio, midió a Estela con ojos expertos en dolores ajenos. «Si esto es solo para lavar tu orgullo herido, no cuentes conmigo», dijo. «Es para impedir que usen el nombre de una familia y la sombra de una mujer muerta como barniz de un negocio turbio», respondió Estela. «Y quizá rescatar a quien se entierra en ello creyendo que así se emancipa. No sé aún cuál desenlace será». Casilda observó la autenticidad tensada en esa respuesta y asintió lacónica. «Salimos mañana a media tarde. Yo digo que busco raíz de árnica en la grieta. Tú sostienes la cesta. Así de simple». Pasaron el resto del día calibrando detalles menores. ¿Dónde colocarse para ver sin obstruir? ¿Qué decir si los forasteros exigían que se retiraran? El sendero es comunitario. Nadie puede desalojar sin causa. El amanecer del día decisivo trajo un silencio raro, como si incluso los insectos vacilasen. Estela sintió un peso en el estómago, pero no lo confundió con arrepentimiento. Era preludio natural de un acto que cambiaría equilibrios. Ajustó el broche, el verdadero de Lucía, que Tomás le había pedido llevar para que la memoria hable presente, en el interior del vestido, no visible, como un latido heredado. A la hora acordada, se pusieron en marcha. Casilda y Estela por la senda lateral recogiendo algunas plantas genuinas para disimular. Tomás con el viejo Herrera avanzando por otro camino que convergía más arriba. El aire estaba limpio de polvo reciente, señal de que aún no venían. Tenían margen. Tomás, desde su altura, divisó primero un punto móvil que se agrandaba. 2 carretas, tal vez 3, una parecía medio oculta detrás, escoltadas por 4 jinetes. Uno, seguramente Víctor, iba adelantado. Cuando las ruedas frontal derecha de la segunda carreta chirriaron, Víctor se inclinó, examinó y alzó la mano. Ordenó detener. Desde donde estaba, Tomás percibió que el gesto era levemente teatral. Prolongaba la pausa, como prometió. Reloj interno. La media hora corría. Casilda y Estela emergieron de la curva justo entonces, aparentando sorpresa medida. Carretas cargadas. Casilda habló lo bastante fuerte. «Ojalá no pretendan que retrocedamos por herbolaria. No saltaré desfiladero abajo por comodidad ajena». Uno de los jinetes forasteros, rostro anguloso, ojos fríos, sombrero pulcro, clavó la mirada en ellas. «Rentería, casi sin duda». «Sendero estrecho», dijo seco. «Retrocedan y esperen». Casilda soltó una carcajada áspera. «Retroceda usted o pase bien. El sendero es de todos. Muevo partos en esta tierra desde antes de que sus botas vieran este polvo». Se plantó. El viejo Herrera llegó cojeando, apoyando una mano en el bastón. «Y yo vigilo pesos de molino. Interesante ver carretas sin marca empujando a retirarse a quienes no transportan nada oculto, ¿no?». La presencia múltiple alteró la ecuación de poder. El forastero midió. Conflicto abierto atraería más miradas si aparecía alguien más por la retaguardia. Arturo no era visible aún. Podía estar en la primera carreta, detrás de la lona bajada. Estela avanzó un paso, el corazón golpeándole el oído. Su voz salió firme. «Si no llevan nada que deba temerse de la vista, prosigan. Sí, este es mal lugar para pretender invisibilidad». Dirigió la mirada hacia la lona. «Arturo, si estás ahí, sal.
No consumarás nada limpio escondiéndote de aquellos a quienes dices proteger. Un murmullo desde dentro, luego el movimiento de manos apartando la lona. Arturo apareció, el rostro más demacrado, barba de días, ojos con un brillo febril, mezcla de obstinación y cansancio. La sorpresa de verla allí le golpeó como viento helado. Se evidenció en la respiración repentina. «Estela», dijo, y esa sola pronunciación contenía una implosión de explicaciones contenidas. El forastero, Rentería, giró hacia él con un gesto corto que era advertencia. «Sigue dentro», ordenó en tono bajo. Arturo lo ignoró, dio un paso fuera, posando una mano en el costado de la carreta para afirmarse. Su mirada recorrió a los presentes. Casilda desafiante, el viejo Herrera indignado, Tomás firme detrás con la expresión que mezclaba historia y presente, Estela con la flor invisible sobre el corazón. «No debías estar aquí», dijo Arturo, la voz ronca. «No debías arrastrar mi nombre a un asunto que ocultas», replicó Estela. «Tienes una oportunidad ahora de no hundirte más. ¿Qué transportas?» Rentería intervino, suave pero cortante. «Componentes para un negocio legítimo que se presentará formalmente. El retraso perjudica a todos. Retírense». Tomás habló entonces, por primera vez abiertamente. «Negocio legítimo trae marca y libros, no doble hoja ni firmas apresuradas. Tenemos cartas de años atrás que describen la misma sombra». Sus ojos se fijaron en Arturo. «Tu hermana lo vio nacer. No lo ignores». El nombre de Lucía, pronunciado, hizo que Arturo cerrara los ojos un segundo. Un temblor pasó por su mandíbula. Rentería notó la grieta emocional y dio un medio paso, amenazando con volver a cubrir la lona. Fue allí, en esa tensión comprimida, donde el borde del desenlace empezó a dibujarse aunque nadie lo supiera completo. Las piezas estaban colocadas, testigos honorables, evidencia oculta en bolsillos, un actor principal dividido, un organizador forastero cuya autoridad se sostenía en la velocidad y el secreto, y una mujer que había atravesado el duelo de un compromiso roto para instalarse en el centro de un pulso moral más amplio. El viento elevó polvo fino que giró como una pequeña espiral entre las patas de las mulas, y en ese remolino breve parecía escucharse, para quien supiera discernirlo, la respiración contenida de San Lucero, anticipando cuál modo de justicia, redención, ruptura, castigo social o venganza, terminaría imponiéndose cuando la próxima palabra cayera. El silencio tensado en la garganta se podía casi palpar, una cuerda tirante a punto de vibrar. Rentería midió de nuevo la escena. Demasiados ojos respetables para sofocar con un simple gesto brusco, sin dejar rastros que luego se volverían relato corrosivo en el pueblo. Necesitaba restituir control con palabras antes de que la iniciativa se le escapara. Se acomodó el sombrero como quien recoloca un sello de autoridad y habló. «Pueden mirar desde donde están y terminar con suspicacias, pero después seguirán su camino sin interferir. Esto no es asunto de curiosos. Cuando las rutas comunes se usan para hacer privado lo que afecta a mano de obra y precios, sí es asunto», replicó el viejo Herrera con su voz de piedra. «Muestra». Arturo respiró hondo, atrapado entre dos fuerzas que tiraban de costados distintos. La promesa de emancipación apresurada que Rentería le ofrecía y la mirada múltiple que desmontaba la ficción del acto inocuo. Cuando abrió los ojos fijó la vista en Estela. En esa mirada había una mezcla de vergüenza y súplica muda, y algo más inesperado. Un ruego para que la escena no se desbarrancara hacia un tipo de violencia que cerrara toda posibilidad de reparación. «Estela», repitió él, «creí que era mejor mantenerte fuera hasta que pudiera mostrarte resultados limpios». «Elegiste por mí», dijo ella, «y ahora tu resultado se parece demasiado a aquello que manchó la conciencia de Lucía antes de morir. Tomás tiene sus cartas. Yo tengo la hoja. No es solo rumor». El nombre de su hermana volvió a hacer temblar ligeramente la mandíbula de Arturo. Rentería captó que ese nombre era una palanca en contra, y en su cálculo frío, una palanca ajena es siempre un peligro. «Basta de teatro», dijo, y dio un golpe con el puño en el costado de la carreta. «Destapen, descargamos lo indispensable para aliviar peso, y seguimos. Esta gente se aburrirá de mirar tablas». Dos de los hombres se movieron hacia las lonas. Tomás
Sin mostrar prisa, adelantó medio paso. Si lo que transportan es legítimo, abrir ahora y aquí ahorra sospechas posteriores, señaló. Si se niegan, la sospecha no se disipa viajando, se engorda, y cuando lleguen al pueblo, el relato irá delante de ustedes. Rentería evaluó la matemática reputacional. Cerrar completamente la lona tensaría a los testigos. Abrir un poco y mostrar algo preparado podría neutralizarlos. Hizo una seña brusca. Uno de los hombres alzó parte de la lona de la primera carreta. A la vista aparecieron cajas de madera gris, clavadas parejo. En la tapa de la superior había un sello minúsculo apenas marcado al fuego. Una R estilizada. Rentería hubiera preferido lisa total, pero algunos proveedores insistían en marca mínima. Cajas. Casilda cruzó los brazos. ¿Y dentro qué? ¿Recetas de cocina? Rentería chasqueó la lengua. Cogió una barreta corta y forzó la tapa de una de las cajas superiores. La madera cedió con un crujido súbito. Levantó la tapa y se hizo a un lado para mostrar. Adentro, ajustadas en paja seca, había piezas metálicas pulidas. Cilindros, mecanismos dentados, resortes largos envueltos en papel aceitado. No eran armas completas. Eran componentes de precisión, suficientes para ensamblar mecanismos más complejos. El viejo Herrera escupió a un costado. Partes de gatillos mejorados y tal vez mecanismos de repetición, gruñó. He visto algo parecido en manos de viajantes. Eso no se mueve sin declaración. ¿Sabes lo que significa en manos indiscriminadas? Suben conflictos antes de que haya negociación. Arturo habló rápido, casi atropellando sus propias frases. Quería abrir un nuevo frente de comercio legítimo, traer piezas antes que otros, ensamblar aquí y vender con margen. Rentería dijo que si lo presentábamos después como hecho, mi padre no tendría argumento para frenar. El impuesto de paso, dijo, era una traba injusta que solo beneficia a quienes ya controlan rutas. Acelerábamos, nada más. Acelerando por debajo de mesa, replicó Estela. ¿Y si el plan salía mal? ¿A quién culparían? ¿Al empleado que firmó? ¿A la prometida que guardó silencio? ¿Al apellido del padre que nunca autorizó? Tu emancipación se construye con cimientos de invisibilidad ajena. Rentería vio que la narrativa se le escapaba. Cambió de táctica. No hubo daño. Las piezas están intactas. Pagan después. Nadie pierde si guardan discreción. Ganarán todos cuando el negocio crezca. Tomás se inclinó un poco sobre el borde de la caja abierta. Miró la paja. Pasó los dedos por un residuo oscuro en un extremo del interior y lo frotó entre el índice y el pulgar. Este aceite no es cualquiera, dijo. Es mezcla con proceso fino. Eso encarece. ¿De dónde viene la coinversión? ¿Cuánto debitaste fuera de libros para pagar adelantado? Le lanzó a Arturo una mirada penetrante. Arturo tardó, luego admitió. Se tomó un adelanto de fletes futuros no declarados. Ajustaríamos luego las columnas. Estela extrajo con cuidado la hoja arrancada del libro mayor y la sostuvo a la altura del pecho. ¿Así? ¿Con columnas paralelas como estas? No la alzó para todos. No quería que la arrebataran. Pero la presencia material le daba respaldo a sus palabras. Tu hermana la vio antes. Tú replicaste el modelo. Arturo apretó los párpados un segundo. La mención directa de su hermana y la demostración de continuidad lo situaban frente a un espejo que devolvía no un acto audaz, sino la repetición de una sombra vieja. Algo en él cedió. No era capitulación completa, pero sí la primera brecha sincera a la posibilidad de abandonar la ruta clandestina. No pretendí lastimarte, dijo hacia Estela. Sin excusas ya, sino ya no. Creí que si lograba mostrar independencia limpia te ofrecería algo más firme que subordinación. Y cuando se enredó, pensé que apartarte era protegerte del barro. Proteger con silencio es infantilizar, contestó ella. Me convertiste en coartada de respetabilidad sin consultarlo. No es solo un error apresurado. Es un patrón. Rentería percibió que Arturo se inclinaba hacia una confesión que lo aislaba a él, y eso era inaceptable para su ecuación de riesgo. Enderezó la espalda y su voz se volvió más áspera. Ya fue suficiente entretención. Bajen la lona. Ajustamos la rueda y seguimos. Volvió la cara hacia Arturo con un gesto apenas perceptible de «recupérate». Pero la dinámica había mutado.
No era ya Arturo obedeciendo una secuencia, sino un hombre en una encrucijada con testigos que ampliaban consecuencias. Tomás lo vio y habló con brevedad, ofrecimiento y advertencia en la misma frase. Lo que decidas ahora definirá si regresan diciendo que adelantaste un negocio legítimo con corrección, entregando lo hallado para regularizar, o si vuelven arrastrando la etiqueta de contrabandistas que el pueblo recordará años. El polvo olvida huellas superficiales, pero no el ridículo público ni la obstinación. Casilda añadió con pragmatismo cortante: puedes salvar algo de nombre si tomas tú control de la apertura y vuelves a San Lucero con estas cajas a plena vista, contando cómo te metiste hondo pero decidiste enderezar antes de hundir a otros. O dejar que el forastero hable por ti y te reduzca a eslabón descartable si hay que soltar peso. Los ojos de Arturo se movieron a Rentería. El forastero sostuvo la mirada y pronunció despacio, como quien advierte: el camino que discuten está lleno de dientes que no ven. No conviene mostrar debilidad ante quienes solo entienden fuerza. Confundes debilidad con asumir responsabilidad antes de que te definan otros, respondió Estela. Fuerza no es arrastrar a ciegos. Un silencio denso. Las mulas movieron las orejas inquietas. Un resto de polvo cayó de la lona como arenilla de reloj. Entonces Arturo hizo algo que nadie ahí, salvo quizá Lucía en su memoria, hubiera apostado horas antes. Tomó la barreta de manos de Rentería con un gesto rápido que no le dio tiempo de afianzarse al forastero. La usó para abrir una segunda caja y dejó la tapa caer a un lado, exponiendo más piezas brillantes. Las llevaremos de regreso a la vista de todos, dijo con voz que recuperaba timbre de mando pero girado hacia otra dirección. Buscaré al viejo para declararlo adelantado, y pagaré gravámenes atrasados con mis propios bienes. Se volvió a Rentería. Si tu empresa requiere esconder para prosperar, no la quiero como piedra de base. No compraré mi emancipación con caja doble y silencio ajeno. La mirada de Rentería se afiló. Un destello de cálculo, luego una torsión mínima de desprecio. ¿Crees que puedes retroceder sin quebrarte? Eres un muchacho con miedo de salir de la sombra. Te ofrecí un puente rápido y lo rechazas frente a curiosos y dolidos. Su tono bajó. Recuerda que las oportunidades no esperan arrepentimientos públicos. Las que obligan a tragarse palabra empeñada y usar afectos como tapadera, que sigan de largo, replicó Arturo, con una firmeza nueva que parecía alimentarse no de altanería, sino de aceptar por fin la herida visible de su decisión. El forastero midió el terreno. 4 testigos locales con peso de relato, Arturo ya inclinándose a revertir, y el riesgo de que una confrontación física terminara dejando claro quién había insistido en la sombra. Chasqueó la lengua, hizo un gesto seco a sus hombres. Entonces esto termina para ti aquí. No gritó ni amenazó con armas. La frialdad residía en la frase lacónica. A sus hombres: carguen lo que puedan en las monturas personales. Nos separamos más arriba. A Arturo: quédate con tus cajas abiertas. Que el pueblo te aplauda por tu tardía virtud. Uno de los jinetes dudó. La logística se volvía caótica. Pero la autoridad de Rentería era hábito en esos hombres. Empezaron a cargar apresuradamente algunas piezas envueltas en paja en alforjas, sin poder llevarlo todo. El viejo Herrera, viendo que pretendían marcharse con parte del cargamento no declarado, golpeó el bastón en el suelo. Esas piezas cruzaron por tierras comunes. Si salen ahora sin registro, el relato será que quisieron fugar lo crítico. Se plantó delante de uno de los hombres. No pasarás con eso. Rentería giró de golpe el torso, y por un instante Estela sintió el aire espesarse, presagio de un movimiento que podría volverse brusco. Tomás lo percibió también. No se abalanzó, pero adelantó un pie y con un tono de voz bajo y firme, pronunció: no quieres que un forcejeo deje marca de violencia ante quienes tienen lenguas largas y memoria nítida. Si te vas con parte, tu historia se tuerce igual. El forastero escapó con lo esencial. Si dejas y te retiras sin conflicto, quizá puedes reinventar tu ruta más lejos, sin arrastrar persecución. Elige qué arrastras. Rentería se quedó en suspenso un segundo más, sopesando. Luego, con un bufido de corte final, soltó una orden. Suelten eso. Nos vamos. Miró a Arturo. Eres una lección para otros. La usaré. Yo también usaré lo que aprendí de ti, respondió Arturo, pero al revés. El forastero y sus hombres giraron los caballos
y sin trote apresurado, porque la calma aparente también era estrategia, se alejaron loma arriba hasta volverse figuras pequeñas recortadas y luego solo una veta de polvo que el viento empezó a desgarrar. Quedó un silencio irregular. Arturo dejó caer la barreta, el metal rodó un trecho y se detuvo. «No espero perdón fácil», dijo, sin adornos. «Diré a mi padre lo ocurrido. Aceptaré perder parte del negocio que me corresponde. Repararé gravámenes. Y a ti, Estela, no insistiré en retomar nada. Te debo no circundar tus decisiones con mi sombra». Estela sostuvo su mirada, evaluando lo que en él se había movido y lo que quizá quedaría tiempo atado a viejos impulsos. «Lo que me debías era honestidad oportuna», respondió. «Llegó tarde. Pero tu elección aquí evita que te defina solo lo que tuviste cobardía de escribir en una nota. No es absolución, es cambio de rumbo. Construye algo sin columnas dobles y sin suponer que proteges a quien no consultas». Arturo inclinó la cabeza, aceptación sin dramatismo. Se dispuso con Víctor, que había ejecutado su media hora y ahora parecía entre la culpa y el alivio, a reorganizar las cajas para el regreso expuesto. El viejo Herrera, satisfecho en su derecho a relatar, ya masticaba las frases con que contaría el suceso subrayando su rol vigilante. Casilda recogió unas hojas de árnica reales, porque cada acto debe tener su apariencia coherente, y luego miró a Estela. «Hiciste que el dolor sirviera a algo más que a ti», dijo. «Eso rara vez pasa sin dejar cicatriz útil». Estela sintió una humedad leve en los ojos, que no pidió licencia para aparecer. No era llanto convulso, solo descarga de tensión. Tomás, a un paso, no la invadió. Esperó. Cuando ella recuperó el aliento, habló hacia él, y en sus palabras vibraba algo nuevo, una forma apenas nacida de pertenencia compartida. «Esta primera vuelta está cerrada. Falta lo que venga. Miradas, susurros, versiones. Necesito construir mi voz antes de que ese polvo se asiente encima. Cuando quieras hablar, estaré», dijo Tomás. «Y si prefieres silencio, puedo traer semillas o reparar un cerco como excusa de presencia». Una sonrisa mínima, primera sincera en días, rozó los labios de Estela. El sol se inclinaba ya, dándoles sombras más largas que sus cuerpos, como si proyectara por un instante las posibilidades extendidas. El regreso a San Lucero se hizo sin ocultar nada. Carretas abiertas, piezas visibles, Arturo al frente con rostro reconociblemente golpeado por su propia decisión y flanqueado no por guardaespaldas, sino por la mirada vigilante de quienes habían presenciado. Las voces surgieron a medida que entraban, pero las frases abiertas lo detuvieron. Lucía, circulaban mezcladas con algo que Estela captó con una mezcla de alivio y fatiga. Ella no se escondió, el granjero estaba, no dejaron que pasara tapado. Esa noche, en la casa de la tía, Estela retiró del forro del chal la primera nota seca y la segunda con el perdón. Después, las alisó y luego, sin acto ceremonioso exagerado, las acercó a la llama de la vela. Las letras ennegrecieron, se arquearon, se volvieron ceniza. No era negación de lo ocurrido, era impedir que se convirtieran en reliquias de un dolor que ya tenía función cumplida. Guardó, en cambio, las cartas de Lucía y la hoja de la doble contabilidad en la caja, ahora trasladada a su custodia conjunta con Tomás, no como objeto de duelo, sino como recordatorio de vigilancia. «¿Y ahora?», preguntó Tomás desde el umbral, habiendo pedido permiso antes de entrar. Estela miró el espacio que su vida había tenido reservado para un matrimonio proyectado, y que ahora no estaba vacío sino reorientado. «Ahora aprendo a no construir de nuevo sin fundamento compartido», respondió. «Y quizá», la palabra quedó suspendida, «quizá en tus surcos haya un lugar para que algo crezca con nombre nuestro, no legado de errores ajenos. No me apresures a nombrarlo». Tomás inclinó la cabeza, más gratitud que triunfo en el gesto. «La tierra espera, no apremia», dijo, «y quiere manos que sepan que preparar es tan importante como sembrar». El viento nocturno se llevó el último hilo de humo de las notas quemadas. San Lucero, que había contenido la respiración durante días, exhaló lentamente mientras el relato del día viajaba de boca en boca. Algunos adornarían,
Otros recortarían. Así es el tejido de pueblo. Pero la línea central quedaría. Una mujer no aceptó quedar reducida a la anécdota de un abandono. Un granjero transformó la memoria de su esposa en brújula de justicia, y un hombre a punto de repetir una sombra eligió, tarde pero antes del abismo, exponer lo que ocultaba. Afuera, los coyotes emitieron un aullido espaciado que, lejos de sonar ominoso, parecía un recordatorio de que el territorio seguía, vasto e indiferente, ofreciendo días nuevos en los que reconstruir. Estela apagó la vela y en la penumbra, que no era ya amenaza sino pausa, sintió por primera vez desde la nota inicial que el futuro no era un hueco arrancado, sino una extensión de suelo por trabajar. El polvo, en esa calma, cambió de dueño. Ya no servía para ocultar pasos clandestinos, sino para asentarse sobre decisiones asumidas a la luz. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.